En este vídeo muestro una herramienta que toma valores de una base de datos, crea y guarda un archivo de comandos para luego ser ejecutado desde AutoCAD, dejando como resultado un perfil H. En el vídeo explicaré cómo puedes obtener esta herramienta. Comencemos. ¿Sabrías distinguir solo con el nombre si un perfil H tiene una sección transversal esbelta o robusta? Por ejemplo, un HEA 600 o un W21x248. Es por eso que he creado esta hoja con una base de datos con perfiles IPE, HEA, HEB, perfiles W con sus respectivas dimensiones, también una lista desplegable que permite escoger un perfil de esa base de datos, las dimensiones de ese perfil, dos botones que permiten escoger si utilizas el AutoCAD en inglés o en español, y un botón que crea y guarda un archivo SCR, un archivo de comandos. Por ejemplo, hagamos un W12x136, escogemos el AutoCAD en inglés, creamos y guardamos el archivo. Este archivo se puede guardar en cualquier carpeta del ordenador. Una vez creado y guardado el archivo, nos dirigimos al AutoCAD, un archivo totalmente en blanco. Luego nos dirigimos a la pestaña de Manage o Administrar si lo tenés en español, a Run Script, que es ejecutar comandos en español, y buscamos el archivo que hemos creado. El archivo tendrá el nombre del perfil que escogemos. Abrimos el archivo y el resultado es un dibujo que permite apreciar las dimensiones y las proporciones de ese perfil. También nos permite comparar entre dos perfiles. Por ejemplo, vamos a repetir el mismo procedimiento, pero vamos a escoger otro perfil. Esta vez vamos a escoger el W14x99. Así podemos apreciar la diferencia entre los dos perfiles. Si te ha parecido útil esta herramienta, en la descripción del video dejo una forma para que dejes tu correo y así poder enviarte el archivo. Recuerda habilitar el contenido y los macros para que la hoja funcione correctamente. Si te gusta este tipo de contenido, pulsa suscribir y aprovecha toda la información que estaré compartiendo en futuros videos. Si tienes alguna observación o sugerencia, déjala en la sección de comentarios.